No sirven unas elecciones parlamentarias, eso no es la solución. Lo único que sirve son unas elecciones presidenciales libres. Otro tema, se necesita un cambio del Tribunal Supremo de Justicia y de todo el sistema de justicia. En tercer lugar, se establece un plan de trabajo concreto donde los cancilleres, los embajadores y todo el bloque de Lima va como grupo a presionar en los países para que haya un cambio en Venezuela. Fundamentalmente países como Rusia, que son los que pueden en este momento influenciar con esa presión a que haya un cambio en Venezuela. Para este segmento tenemos al doctor Carlos Sánchez Berzaín, director del Instituto Interamericano por la Democracia, ex ministro de Defensa de Bolivia. Gracias por estar con nosotros esta noche. Oscar. Vía Skype tenemos al embajador Orlando Viera Blanco, embajador del gobierno de Juan Guaidó ante Canadá, quien estuvo presente en esa reunión. Y vía telefónica, más adelante vamos a tener a Joseph Umire, experto en seguridad global, director del Centro for Secure Free Society. Vamos a hablar con él. Doctor Viera Blanco, ¿qué fue lo que se habló en esa reunión? Porque hemos estado escuchando, continúan las amenazas de los Diosdado Cabello y del propio Maduro, de que primero vendrán las elecciones parlamentarias para cambiar la Asamblea Nacional y luego en el 2024 las elecciones presidenciales. Buenas noches, doctor Viera Blanco. Su reacción a estas afirmaciones. ¿Y qué fue lo que ocurrió en la reunión? Sí, buenas noches, Oscar. Buenas noches, Carlos. Yo primero fue cómo realmente el grupo de una revisión de declaración, pronunciamiento, que en su momento tenían un sentido, pero que en este momento deben ir hacia una escalada de trabajo que realmente hagan contundente la posible salida de Maduro. Y esto tomando en consideración, como ha dicho nuestro canciller, que este año ya no tiene 12 meses, sino que este año tiene 6 meses y los tiempos se acortan. Ciertamente hay un dilema, Oscar. Ese dilema pasa por definir cuál es esa estrategia de escalada. Por lo pronto, la buena noticia es que hay unidad. Hay 18 países que se presentaron en Ottawa, incluyendo Argentina, quien tuvo una posición bastante moderada. Estuvieron como observadores Nuevo Bolivia, Ecuador, República Dominicana, San Luis, de tal manera que el reto, el desafío del Grupo de Lima es articular más, es expandir más la narrativa sobre la necesidad de una restauración democrática en Venezuela, es recaracterizar al régimen más allá de una dictadura, porque, como por cierto tu invitado de hoy también, Carlos, lo ha dicho tantas veces, es una organización criminal que ha secuestrado a un pueblo indefenso, y a partir de allí, entonces, generar todas las medidas posibles de contundencia en diplomacia para lograr esos objetivos. Hoy Luisa Ortega Díaz da unas declaraciones de que la oposición, ella le llama al grupo de Guaidó, debe prepararse para unas elecciones legislativas. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, el tema es, te repito, un dilema. Parte de lo que se evaluó en el Grupo de Lima es que se puede hablar de elecciones generales. En Venezuela lo que necesitamos, si queremos realmente un proceso de transición política, de restauración democrática, es unas elecciones generales. Aquí hay que realmente elegir parlamentarios, aquí hay que elegir presidente, aquí hay que tratar de relegitimar todo el Estado ausente. Ahora, el tema es que no podemos hacerlo con el mismo árbitro, bajo las mismas condiciones que hemos ido a votar en el pasado, y lo que tenemos es que buscar la forma de que se impongan unas elecciones libres, transparentes, justas y con observancia internacional. ¿Cuál ha sido la posición del gobierno de Argentina ahora ante el Grupo de Lima y el nuevo gobierno de Bolivia? Bueno, Argentina, te he dicho, ha tenido una posición moderada, reconoce que en Venezuela hay una situación de desarme institucional, ha comentado que es necesario de alguna manera restablecer en Venezuela su economía, su estabilidad social, que en Venezuela hay una situación depauperada, y en ningún momento cuestionó la declaración del Grupo de Lima, donde por cierto se caracteriza al régimen como dictadura. Bolivia, bueno, Bolivia le da la bienvenida, obviamente, el Grupo de Lima a su incorporación, apuesta igualmente por un proceso, digamos, de recuperación y rescate en Venezuela de la democracia. Están apelando igualmente a que se ejecuten todas las medidas que sean posibles para que nosotros vayamos a un proceso que, aunque ella no lo asemeja al boliviano, pero que en todo caso
ya, y hago mucha propaganda a Carlos, ya Carlos te dirá cómo fue el proceso boliviano, a diferencia de lo que tanto nos ha costado en el proceso venezolano. Vamos a escuchar lo que dijo Guaidó antes de escuchar al doctor Carlos Sánchez Berzaín, lo que dijo hoy el presidente encargado Juan Guaidó con relación a esta reunión. Hoy, más que nunca, debemos llevarlo a un gran conflicto definitivo nacional, que termine con la exigencia y con la libertad de Venezuela, que pasa, como dice el Grupo de Lima o la Comunidad Europea, lo dijo el viernes, por una elección presidencial realmente libre. Eso no va a venir gratis, eso no va a ser un regalo de la dictadura. ¿O ustedes ven midiéndose al dictador en elección libre? En lo que nos habla el doctor Sánchez Berzaín de esta parte de la noticia, de esta reunión del Grupo de Lima, pues Evo Morales ha amenazado tras su inhabilitación, dice, si no me puedo candidatear, nuevo verbo, si no me puedo candidatear, sepan que en Bolivia tengo contacto con militares patriotas. Tradúzcame eso. Y a los televidentes. Bueno, más delitos. Evo Morales es un criminal reincidente. Durante 14 años ha cometido crímenes desde el gobierno. Antes de llegar al gobierno cometía crímenes desde la función de dirigente cocalero. Apenas deja el gobierno, comete crímenes de sedición, conspiración y durante toda su carrera narcotráfico. Lo que está haciendo ahora, frente a la inhabilitación que es absolutamente legal, es amenazar al pueblo boliviano con nuevos delitos. Ahí está el delito de sedición, de conspiración. Está hablando que tiene militares para derrocar el gobierno democrático, para masacrar nuevamente a Bolivia. Ahí es una amenaza a la estabilidad democrática. O sea, estamos frente a un individuo al que desde el gobierno de Bolivia, desde las instituciones de Bolivia que están en proceso de tratar de rescatar la democracia y desde la comunidad internacional hay que frenar. Y hay que frenarlo con la ley. En Bolivia ha caído el dictador, pero no ha caído la dictadura y Evo Morales lo está probando. El gobierno boliviano tiene que abrir una investigación para ver cuán cierta es esa relación, quiénes son los militares, para establecer de una vez el aparato criminal que tiene Evo Morales en Bolivia, que está vinculado a sus actuales candidatos, que fueron parte de su gobierno. Porque aquí hay una cosa muy graciosa. No es candidato Evo Morales, pero su ministro de Economía es el candidato de su partido. Han cometido un fraude horroroso el 20 de octubre, y en ese fraude el instrumento ha sido el partido político que ahora está compitiendo en elecciones. Vamos a escuchar a Evo, a ver qué dice. Y ahora me inhabilitan como candidato a senador. No respetan la ley electoral, menos una sentencia constitucional. Esta inhabilitación es otro error jurídico. Para cerrar con el embajador Viera Blanco, ¿cuál es el próximo paso del Grupo de Lima y cuál es el próximo paso del gobierno de Guaidó? Bueno, el próximo paso es obviamente tratar de generar esa hoja, esa ruta de trabajo, esa escalada que te he mencionado. La intervención de Guatemala fue muy importante porque recordó que no podemos subestimar el impacto no solamente ya en términos humanitarios, el impacto en términos criminales que está generando el epicentro de la organización de mafias en Venezuela hacia todo el resto del continente. Hay la posibilidad, Oscar, de que se genere una conferencia global sobre democracia de Venezuela, conjuntamente con Grupo de Lima, Grupo Internacional de Contacto y otras agrupaciones. Y Guaidó, bueno, ya lo viste, nada de esto es posible porque no todo depende de lo externo. Nada de esto es posible si a lo interno los venezolanos nos reactivamos plenamente acompañando al presidente en esta misión que es crear el conflicto, crear nuevamente, digamos, en la calle, digamos, la presión necesaria para lograr que se creen las condiciones igualmente inevitables para ir a una elección general en Venezuela. Muchas gracias, doctor Orlando Viera Blanco, nuevamente desde Canadá, desde Ottawa. Estamos en cada rincón y en cada esquina del país. Vamos a las calles a exigir, vamos a levantar hasta lograr la libertad, la democracia. Porque Venezuela no se acostumbra, porque Venezuela lucha. Porque vamos a lograr la libertad.
lo que está es anunciando y exhortando a la movilización de calle a partir del 10 de marzo, Juan Guaidó. Pues continuamos aquí con el doctor Carlos Sánchez Berzaín y vía telefónica tenemos a Joseph Umire, experto en seguridad global, director del Center for Secure Free Society. Joseph, buenas noches. Buenas noches, Oscar. Gracias por la invitación. Gracias a ti por participar, por tomar la llamada. Estamos hablando de que usted ha dado unas declaraciones de que se estaría evaluando un bloqueo naval contra el gobierno de Venezuela, de Nicolás Maduro, de la dictadura de Maduro. ¿Cómo sería ese bloqueo? ¿Quién bloquearía? Y si pudiera elaborar un poco más esas declaraciones. Sí, claro, Oscar. Mira, no es ningún secreto. Creo que el propio presidente Trump lo dijo en varias ocasiones mediante la prensa, que está considerando esta opción. Y yo creo que sería una escalación lógica a lo que se está tomando, la presión máxima que se está tomando desde la Casa Blanca. Están sancionando ahora las industrias, las empresas estatales de Venezuela que ya estaban sancionadas, y ahora se está sancionando a los cómplices de estas empresas que están en el exterior, principalmente en esta última semana la empresa de Rosneft Trading, que es la empresa estatal rusa. Entonces, yo creo que podemos ser, el sentido común nos dice que no van a respetar esas sanciones y van a buscar una manera de evadirlos. Entonces, tienen que reforzar esa sanción con algún tipo de acción, y ahí creo que donde posiblemente puede entrar el bloqueo naval. Entonces, eso sería un bloqueo marítimo reforzado por la Armada estadounidense, me imagino, conjunto con otros países, me imagino que Colombia, que la costa caribeña de Venezuela, y sería mirando a los envíos de petróleo principalmente a Rusia, pero también a Cuba, a India, a China, a donde sea que va, para decir que tienen que respetar esta sanción que se ha puesto sobre este sector. Esto sería una escalada, doctor Sánchez Berzaín. Si se produce esa escalada, ¿cuál va a ser la reacción de Rusia? Pero sin duda que es una escalada, pero tampoco queda más remedio. Está Estados Unidos, con el conjunto de países que tratan de recuperar la democracia en Venezuela, en el límite de las acciones diplomáticas y económicas. Esas acciones están siendo rotas por la vía de hecho. Entonces, lo que dice Joseph es lo normal que debería producirse en el corto plazo. Y ahí la reacción de Rusia puede ser la de tratar de ayudar a un desbloqueo, y ya estamos en situaciones de hecho. ¿Cuál es la amenaza real, Joseph Umire, que representa al gobierno o la dictadura de Maduro, de Diosdado y de las mafias de Tarek El Aissami, ahora que han tomado el control de PDVSA directo, de desestabilizar la zona, de llevar inestabilidad a Colombia, de llevar inestabilidad a Brasil? ¿Cuáles serían las consecuencias si se produce una escalada por parte de los Estados Unidos y sus aliados contra la dictadura de Maduro? Ellos tratarían de expandir el conflicto y de crear una especie de Kosovo, del antiguo Kosovo, de generar un conflicto regional. Sí, mira, el régimen de Nicolás Maduro ya está en una escalada. Ellos mismos están escalando por ya varios años. Ellos mismos han decidido deshacerse de la Asamblea Nacional. Ellos mismos decidieron reprimir y perseguir a la clase política de Venezuela. Ellos mismos decidieron invitar a terroristas y criminales en su país. Entonces, ellos han escalado por mucho tiempo. Yo creo que ni siquiera el régimen ya se puede considerar un Estado. Ya ni siquiera funciona como Estado. Es más como una red criminal terrorista internacional, y ellos tienen vínculos en otros países, y su forma de adaptar a este tipo de métodos de presión es como refleja como una red criminal. O sea, cuando atacas a un criminal, ¿qué es lo que hace un criminal? Un criminal busca un tipo de desvío en otra parte que no se está mirando. Entonces, yo creo que esa es la parte compleja de esta situación, porque cuando apretamos y presionamos más dentro de Venezuela, ellos más buscan apoyo del exterior. No solo del exterior cercano en América Latina, con Cuba, con Nicaragua, con México, ahora con Argentina, pero también buscan principalmente los actores globales, y ahí es donde entra la complejidad de esta crisis, porque tú dijiste Rusia, pero a mí en realidad quisiera ver también qué va a hacer Irán, porque Irán creo que también tiene un papel en este juego, y obviamente China. Hasta el momento todos piensan que el interés mayor de China es económica, pero yo no creo que China simplemente invirtió a Venezuela con intereses económicos, más bien yo creo que invirtieron a Venezuela con intereses geopolíticos,
para poder chantajear a Estados Unidos. ¿Pudiéramos estarnos acercando entonces a los momentos de los drones, que empiecen a funcionar los drones? ¿Por parte de Estados Unidos? Sí. Mira, no sé, hay varios diferentes tipos de operaciones que se puede llevar, pero lo que se tiene que llevar, una buena operación para que tenga ese tipo de efecto que tuvo en Irán, en Irak, en realidad contra el general Soleimani, necesita tener buena inteligencia. O sea, inteligencia maneja operaciones. Y eso es donde creo que se está tratando de mejorar la alianza de inteligencia en América Latina para que podamos entender la naturaleza de estas redes criminales que están funcionando por toda la región. Ellos no respetan fronteras, no respetan estados soberanos, tratados internacionales, o sea, respetan simplemente su habilidad de alinearse dentro los redes que ellos construyeron para mover sus productos ilícitos, que incluyen drogas, armas, terroristas, personas y hasta elementos de armas de destrucción masiva. Entre tanto, doctor Sánchez Berzaín, se revela en Madrid y en Washington que la Moncloa y el Ministerio de Exteriores del gobierno socialista de España trató, por influencia de Delcy Rodríguez, de que Macron y Angela Merkel no recibieran a Guaidó en su gira. Realmente llegaron a tener tanto poder con Podemos y con el gobierno de Pedro Sánchez, Delcy Rodríguez. Bueno, esto me permite insistir en algo que complementa lo que dice Joseph, que es el concepto de castrochavismo. Venezuela no es Venezuela. Venezuela es la operación conjunta digitada desde Cuba. Venezuela es la plataforma criminal que usa Cuba en su proceso de expansión en las Américas y en el mundo. Venezuela es la caja fuerte de la dictadura castrista que forma esta organización criminal que es el castrochavismo y que en su momento invierte en España a través de iglesias y otra gente con decenas de millones de euros de Pablo y de Iglesias, dólares, no de la Iglesia Católica. De Pablo Iglesias. Para formar Podemos. Podemos es el castrochavismo en España y hace un experimento igual en Grecia, que ya se ha extinguido, pero el de España está funcionando y está en el poder. Y Pedro Sánchez ha entregado el Partido Socialista Obrero Español con toda su tradición al castrochavismo. El castrochavismo está en el gobierno en España y el castrochavismo ha regresado al gobierno en la Argentina con Fernández y Kirchner y está penetrando el gobierno de AMLO. Esas son las expansiones que estamos viendo en la región y lo de España hay que llamarlo por su nombre, es Cuba y Venezuela cobrando facturas de dinero, de muchísimo dinero, al gobierno español. Gracias por venir esta noche.